El libro de Nehemías nos trae mucha instrucción. Nehemías se parecía a Pablo, en el sentido de que era un hombre con temperamento fuerte. Los psicólogos dicen que se llama ese temperamento colérico, el que persigue una cosa y no hay manera de torcerlo de ese camino que se propuso. Ese es un colérico. Una persona como Pablo, que claro, era colérico antes de convertirse, pensó, los creyentes hay que perseguirlos y hacerlos desaparecer, y a eso se dedicó. Cuando el Señor se le apareció, tal vez hay algún micrófono abierto entre los hermanos que nos acompañan desde fuera. Gracias. Y cuando el Señor tocó ese temperamento fuerte, que también existe hoy en día, hay mucha gente así, pero cuando el Señor tocó ese temperamento fuerte de Pablo, toda esa energía de una persona así, que tenía un objetivo y lo perseguía y era muy difícil sacarlo de ese camino. Entonces, sirve al Señor ese temperamento. Ese temperamento tiene muchas debilidades. El temperamento fuerte tiene muchas debilidades. Por ejemplo, puede pasar por encima de las personas. Puede usar a las personas, cosas que son malas. Entonces el Señor necesita moderar ese temperamento para que siga siendo fuerte y enérgico, pero en el amor y poniendo en primer lugar a las personas que a las cosas. Nehemías aprendió eso. Eso es lo hermoso de este libro. Antes de entrar en el libro en sí, vamos a recordar que hemos hecho este recorrido. La idea es, si el Señor no viene antes, si Él viene, pues acabaremos de ver esto en el cielo seguramente, solo que con el mejor maestro de todos. Pero por ahora el Señor nos ha permitido mirar en Génesis los orígenes de todo, inclusive del pecado, que nos metió en serios problemas. También el origen de la familia está en Génesis, el origen de las naciones, el origen de los patriarcas, el origen de Israel. En Éxodo, si en Génesis hubo la caída, en el pecado, en Éxodo habla de redención, de cómo solucionar el problema del pecado que nos separó de Dios en Génesis. Éxodo habla de la redención, habla de la ley y habla de la construcción del tabernáculo, que fue el medio que Dios dio para tener comunión con nosotros. Levítico es el libro de la comunión y se explaya en las ofrendas, la manera como podemos acercarnos a un Dios santo, santo, santo. Hoy, día 6 de octubre de 2024, Él es santo, santo, santo. Y no podemos acercarnos a un Dios tan santo así nada más. Necesitamos un sacrificio. ¿Por qué? Porque pecamos. ¿Y qué es lo que merece el pecado? Muerte. De eso nos habla Levítico. Números nos habla del servicio al Señor y de la marcha por el desierto.
cómo tenemos que comportarnos en el desierto de este mundo, donde a partir de aquí, de la puerta, no encontramos nada para el corazón. Al contrario, lucha, lucha, lucha y lucha. Pero es posible tener victoria. Preguntémosle al libro de Números. Deuteronomio nos habla de la ley dada a la nueva generación. Esta semana que pasó sentí la carga de nuestra asamblea dentro de 30 años. Los mayores ya no estaremos. ¿Qué tenemos que hacer para que el Señor siga teniendo un testimonio en este mundo, en este lugar? Quizás nuestros niños. Deuteronomio nos habla de eso. Ocúpate de la nueva generación, la que sigue a ti, tus hijos y demás de esa generación. Y Moisés se ocupa de darles a esa nueva generación la ley tal cual se la había dado a sus padres. Y los compromete. Ese punto es muy importante de Deuteronomio. Y también Moisés resalta allí la importancia de la obediencia. De la obediencia. No estamos digamos, el Señor no nos salvó para darnos solo bendiciones. También tenemos responsabilidades. Y se necesita la obediencia. Puede ser que no siempre estemos de acuerdo con el Señor en lo que Él manda, pero Él pide obediencia. Y la clave de una vida feliz, exitosa, es la obediencia. Es muy importante esto de Deuteronomio. Josué es el libro de la conquista y la distribución de la tierra prometida. Jueces, el tiempo oscuro, y que nos muestra las causas de la ruina y la gracia de Dios que vino al encuentro de la ruina para con aquel que se arrepiente. Ruth, preciosa biografía de alguien que se convierte y crece espiritualmente. Y también una hermosa figura, Booz es una hermosa figura del Redentor. Primero Samuel nos habla de Saúl y podemos observarlo. Es el rey perfecto según la carne. Observemos cómo es un rey o una persona según la carne. Pues ese es Saúl. En cambio, segundo Samuel nos habla del hombre conforme al corazón de Dios. Gracias al Señor que en el día de hoy, en este octubre de 2024, hay hermanos y hermanas conforme al corazón de Dios. Lamentablemente también hay hermanos y hermanas conforme a la carne. Pero gracias al Señor por la luz que brilla a través de aquellos que buscan ser conforme al corazón de Dios. ¡Qué luz dan en esta generación! Primero Reyes es el libro que sigue y nos habla de la gloria, el declive y la división del reino de Israel. Y del ministerio de Elías en Israel, en el norte, donde había tanta desviación. ¡Qué gracia del Señor! Que da su palabra a un pueblo rebelde. Segundo de Reyes habla de los reyes de Israel hasta el cautiverio, mitad del libro.
Y la segunda mitad del libro, los reyes de Judá, que duraron más hasta el cautiverio. Y Segundo Reyes termina, lamentablemente, con el cautiverio de Israel. Y todo eso nos da lecciones. A veces el camino duro que tenemos nosotros los creyentes lo buscamos. Y si hubiéramos tenido en cuenta los mandamientos de Dios, no habríamos ido como los de afuera, de tumbo en tumbo. No sé si esa expresión se usa aquí. Es entendible, de caída en caída, de problema en problema. Es claro, nosotros en Colombia decimos de tumbo en tumbo. Es decir, de caída en caída, de problema en problema. Primero Crónicas y segundo Crónicas nos hablan de lo mismo que Reyes, pero desde el punto de vista de Dios. Primero y segundo de Reyes nos hablan desde el punto de vista del hombre, desde el punto de vista político, desde el punto de vista terrenal. Y primero y segundo de Crónicas se refieren a lo mismo, pero desde el punto de vista espiritual. ¿Cómo ve Dios la historia que va transcurriendo? Es lo mismo el día de hoy. Hay una manera que estos ojos ven de cómo ven las cosas y todo es para preocuparse. Pero nosotros tenemos la bendición de poder ver detrás de las circunstancias que vemos y que aparecen en las noticias cada día, a un Dios que tiene el control de todo y que cumplirá sus planes sí o sí. A pesar de las grandes personas que hay, los grandes personajes que parece que decidieran todo, hay un Dios encima de ellos que controla la historia y que permite que suceda lo que sucede con un propósito, como parte de su plan, pero de ninguna manera eso se saldrá de sus propósitos. Y después viene Esdras, que habla de la restauración del templo y del servicio al Señor. Es decir, los judíos se fueron llevados al cautiverio, las tribus del norte fueron llevadas, o sea, Israel, el reino de Israel, fue llevado a Asiria. Y hasta el día de hoy no han vuelto. O si han vuelto, han sido graneados. Pero los que sí volvieron fueron los de la tribu de Judá, aunque también muy pocos, solo 42,000. Bueno, hubo tres regresos, quizás se duplicó ese número, pero en relación con todos los de Israel era poco. Pero, sin embargo, esa tribu volvió. Y Esdras y Nehemías nos hablan de eso, de la vuelta del pueblo de Dios a su tierra. ¿Cuál libro está primero en la Biblia, Esdras o Nehemías? Esdras. El templo y el servicio al Señor es primero. Es prioritario para el Señor. Y eso es lo primero que se construye, el altar y un nuevo templo, mucho menos vistoso que el de Salomón, pero un lugar donde los creyentes que habían regresado podían servir al Señor. Nehemías entonces será la parte civil, la parte política, podríamos decir, la parte terrenal. Nehemías reconstruye el muro de Jerusalén. El templo ya está construido. El problema es que entran los enemigos como quieren. Las puertas están quemadas, las puertas están rotas. Entonces el Señor levanta a un hombre temible,
era capaz de agarrar y quitar de la barba pelos a una persona desobediente. Pero el Señor le dio un gran amor, un gran corazón por todo el pueblo. Veamos el capítulo 1 de Nehemías. Versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Oh, que el Señor pueda escuchar oraciones así hoy día, de hermanos que quieren reverenciar su nombre y que se duelen por el estado del pueblo de Dios en general. En la casa de Dios se ha entrado mucha cosa
pero sigue siendo el pueblo amado del Señor, la esposa amada, como hemos leído en Cantares. Y de alguna manera el Señor hará que esa iglesia que ahora vemos con tantos lunares, tantas cosas que se han metido ajenos a la palabra, llegue a ser una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga, y sin nada semejante a eso. Él lo hará, porque Apocalipsis 20 habla de eso, pero ahora es el tiempo de reconocer que hay muchas cosas que no están conforme a la palabra. Y es el tiempo de humillarnos y decirle al Señor esto. Dolernos por las cosas que vemos que se ha metido entre los que se llaman cristianos y que no corresponden a su palabra. Nehemías evidentemente quería reverenciar el nombre del Señor y en toda su vida mostró gran piedad, pero sin embargo dice, yo, versículo 6 al final, sí, yo y la casa de mi padre, ¿qué? ¿Me ayuda? Hemos pecado. Es decir, él hace suyo el pecado que otros cometen. Preciosa figura de lo que hizo el Señor Jesús. Él no cometió los pecados que pagó, pero los pagó. El castigo de esos pecados cayó sobre él. La segunda cosa que veo en Nehemías es un corazón, una persona con tanta energía, un hombre de acción, mejor dicho, está limitado porque es cautivo, está bajo un emperador que no es creyente. Tiene que someterse ahí, entonces el Señor le ha puesto límites. Él respeta esos límites, pero busca del Señor que Él le abra camino para actuar. Sabe que es muy importante orar, pero también sabe que es muy importante actuar, hacer cosas. Nehemías sabe otra cosa, que la primera cosa que Dios quiere escuchar en una oración es la confesión. Mientras no confesemos un pecado que hayamos cometido, el pecado permanece ahí y bloquea nuestra comunión con el Señor. No estamos hablando de la eternidad. Cuando una persona ha recibido al Señor Jesús como su Salvador, es salvo. Eso no está en duda. Pero lo que pierde cada día, lo que puede perder cada día es la comunión con el Señor. Y eso queda bloqueado mientras yo no confiese el pecado. Entonces el primer paso es reconocer, Señor, hemos pecado o he pecado en esto. Y eso es lo que hace Nehemías. Pero también una vez que ha confesado sus pecados, echa mano de algo muy importante. Versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Es decir, recuerda en la presencia de Dios, en medio de su oración, la palabra de Dios. Porque él sabe que delante de Dios lo que vale y para que podamos tener su bendición y su ayuda es la obediencia, la sujeción, la sumisión a la palabra de Dios. Entonces, primero confesión, segundo la palabra de Dios.
Y como en la palabra de Dios había una promesa de que si un israelita, por lejos que estuviera, su corazón se volviera al Señor, desde allí el Señor le restauraría. Esa era la importancia de esa promesa. Y Nehemías echa mano de eso. ¿Cuánto duró su oración? Tal vez 1 minuto y medio, pero muy sentida. Y el Señor responde a esa oración. Él finaliza su oración con un pedido específico. Oh Dios, oh gran Dios, misericordioso, grande, soberano, dame gracia delante del rey al que sirvo, porque dependo de él. Soy siervo, pero tú puedes darme gracia delante de él. Repasemos entonces estas cosas. Nehemías ora con todo el dolor que tenía, en vez de salir corriendo a Jerusalén y el rey ya esperaría. Ora, muy importante. Un hombre de acción es un hombre de oración. Una mujer de acción es una mujer de oración. Conoce la ley de Moisés, conoce la palabra de Dios y la usa en la oración. ¿Qué utilidad tiene aprender versículos de memoria y poderlos decir en una oración? Se identifica con el pueblo en su pecado, como hemos visto, aunque él no es así, no hace eso. Pero entiende que él está participando de alguna manera en el pecado colectivo. Pero es también un hombre de acción. Primero se dolió, pero después pensó en ideas para hacer cosas. Ideas concretas. Puedo hacer esto, esto y esto. Ahora voy a poner eso delante del Señor. Quizás viene de Él, quizás no. Y las personas, los hermanos y hermanas con voluntad fuerte, aunque sean creyentes, tienen dificultad en ese punto. Cuando el Señor cambia los planes, qué difícil. Pero Nehemías ya lo había aprendido. Someter su voluntad, sus deseos, sus planes al Señor. Vamos con el capítulo 2. Versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Claro, podía ser enviado directamente a la horca. No se podía estar así en la presencia del rey. Temí en gran manera. Versículo 3. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y el rey, que conocía a Nehemías, dice, versículo 4, me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Vamos al grano, Nehemías. Entonces, ¿qué hizo Nehemías?
Empezó con la lista, oró. Complicado orar mientras estás enfrente de un personaje. Pero aquí hay un ejemplo de que eso se puede hacer y hay oraciones relámpago. Señor, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Guía mis palabras. Después de orar, versículo 5, dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Esdras se había ocupado del templo. Esto es tiempo pasado, ya ocurrió. Ahora le preocupa a Nehemías la ciudad, que le da identidad a su pueblo. Envíame a Judá y la reedificaré. Versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. ¿Y qué pasó? Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. En su tiempo de duelo o en su tiempo libre o cuando tenía un momento, pensaba, ¿y qué se necesitaría para reconstruir la ciudad? Está en ruinas. ¿Qué necesitamos? ¿Cuánto tiempo necesitaremos y cuántos recursos? No se pierde nada con hacer planes. Pero si el rey me preguntara qué necesitas y cuánto tiempo necesitas, pues estoy listo para contestar. Y eso hace. Delante del rey no se podía perder tiempo pensando, a ver, calculo. No, tenía claro qué iba a pedir y pues lo hace en toda su misión. No puede imponerle nada al rey, pero puede pedirle, ya que él abrió el espacio. La mano del Señor hizo todo eso. Le dio gracia, hizo que Nehemías, en vez de ser enviado a la horca, fuera escuchado en su dolor. Eso lo hizo el Señor. Inclinó al rey hacia allá. Pero además, las preguntas que le hace el rey le dejan puerta abierta para que él pida lo que quiera. Y él estaba preparado para eso. El Señor sale al encuentro de un creyente que quiere servirle de corazón. El Señor arregla lo que el siervo o la sierva no puede arreglar. Tenemos el deber de mantenernos en la palabra, de no rebelarnos contra la palabra, porque es que esto lo tengo que hacer porque sí, porque como es para el Señor, tiene que ser así. Sí, en la voluntad del Señor, en obediencia a su palabra, con claro respeto a los límites que Él me pone ahora. Eso hace Nehemías. Y el que actúa así, entonces el Señor actúa también.
Yo noto eso, el que da un paso de fe para un servicio o para dedicarse al Señor, entregarle su vida al Señor, el Señor le sale al encuentro. Lo que se pierde una persona que no da pasos de fe, no se acerca al Señor por temor o por lo que sea, es eso, poder ver al Señor hoy actuando. Eso es de lo más sublime que hay sobre esta tierra. Poder ver al Señor moviéndose hoy en plena concordancia con su palabra. Yo no he encontrado algo más sublime. Es una cosa que nadie puede tener si no es del Señor y que no puede tener si no hay sumisión al Señor. Pero el que se somete, el que se rinde, las cosas que puede ver. Eso pasa con Nehemías. Y ahora, de ser un pobre encerrado en palacio, tiene carta blanca para ir a hacer lo que en su corazón estaba, reedificar a la ciudad. ¿Qué hace Nehemías? Ejemplo para mujeres y hombres que desean hacer la voluntad del Señor. Primero, ora. Segundo, pide cosas concretas, tiempo, 12 años. Este hombre era, ¿cómo se llama eso? Ambicioso espiritualmente. Soñaba en grande, porque 12 años pedirle al rey. Y luego recursos, todo lo que le pidió, mucha madera, por favor. Inclusive yo sé dónde encontrarla, solo que tú me des la autorización. Y el rey le concedió todo eso. Entonces reconoce la mano de Dios con él. Ah, qué importante esto. Cuando el Señor responde a una oración o abre una puerta, una cosa muy importante que tiene que hacer un siervo o un creyente es reconocer: no logré esta puerta yo, este éxito no vino de mí, vino del Señor. Su mano está conmigo. Pero ahora viene el primer obstáculo, versículo 10. En el versículo 9 sale: vine luego a los gobernadores del otro lado del río, dice el versículo 9, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Versículo 10, pero oyéndolo Sanballat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Cómo se llaman estos famosos enemigos? Porque es que aparecerán por todo el libro. Necesitamos recordar esos nombres aunque sean difíciles. ¿Cómo se llama el primero? Sanballat. A mí me enseñaron que antes de P y B larga, B alta, P de Barcelona siempre va M, pero aquí va N. Debe ser por el original. Pero oyéndolo Sanballat, ese es uno, y el otro, Tobías. Tobías era amonita y era enemigo del pueblo. ¿Qué pasó con Sanballat y con Tobías? Les disgustó. Esto también lo tenemos que manejar. Si queremos hacer algo para el Señor, esto aparecerá en cualquier momento. El disgusto de personas. El disgusto de Satanás, por supuesto. Él no quiere que ninguno procure el bien de los hijos de Dios. Entonces hará el feo de alguna manera. Hará el desprecio.
de alguna manera. ¿Qué hay que hacer? Ah, pero a él no le gustó. ¿Eso hizo Nehemías? Siguió mirando al Señor. Él sí quiere. A él le gusta. Entonces, ¿qué importa el disgusto de Sanballat y de Tobías? Versículos 17 y 18 del mismo capítulo 2. Reunió a los israelitas que había ya allí en Jerusalén. Les dije, versículo 17, les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Pero ojo al versículo 18, ¿cómo hace Nehemías para motivarlos? Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, ¿qué dijeron? Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Les mostró cómo el Señor había ayudado hasta este momento. Tenemos tiempo y tenemos recursos. Y el Señor lo ha provisto todo. Hemos partido de cero. Hermanos, el Señor está con nosotros. Sanballat y Tobías están disgustados, pero el Señor está con nosotros. Levantémonos y edifiquemos. Entonces, los demás dijeron, levantémonos y edifiquemos. Versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita, y ahora tienen un amigo más, Gesem el árabe, ¿qué hicieron? Escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Nehemías, ¿qué responde? Versículo 20. En respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Segundo obstáculo, escarnio, burla y desprecio. Y la respuesta es categórica. No nos mires a nosotros porque, claro, nosotros somos débiles y damos lástima. Pero hay un Dios en los cielos. Él lo hará. Ya lo verás. Ya lo veréis. Sanballat, Tobías y Gesem. Este obstáculo no hizo nada para Nehemías. Capítulo 3 es largo y es que empezaron a edificar. Versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib el primero con sus hermanos los sacerdotes. ¿Y qué hicieron? Edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella, claro, estos hermanos que tenían responsabilidad dieron ejemplo, pues junto a ella edificaron los varones de Jericó.
y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Versículo 3, los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. ¿Pero qué? Sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Obstáculo número 3. Gente que tenía poder, conmigo no cuentes. Pero todo el mundo está trabajando. No se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Eso desanima tremendamente. Por eso es importante un temperamento fuerte como el de Nehemías, dentro de los canales del Señor, de la obediencia al Señor, pero que no porque algunos se quedan ahí cruzados de brazos y ven que los otros ayudan y ellos no hacen nada, yo no voy a hacer nada. Ah, pero si el hermano no hace. Eso no vale para alguien que ha sentido del Señor hacer algo. Seguimos adelante. Porque más adelante podemos encontrar personas diferentes. Versículo 20. 3:20. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, ¿qué? ¡Ah, qué cosa más hermosa! Con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Ah, estos hermanos y hermanas están listos para ayudar, para colaborar, para ver qué hay que hacer en la casa de Dios, en la asamblea del Señor. No es solo el servicio que prestan, sino el ánimo que dan a otros para servir. Así como los que no se prestan para ayudar desaniman, los que edifican con todo fervor alientan, bendicen, siembran ánimo. Ve a alguien que se desanimó porque el otro estaba desanimado y lo alienta. Gracias al Señor que nos da, nos da de los unos y de los otros hoy en día. Pero así como Nehemías no se paró a ver, no, pero es que está bien los de fuera, Sanballat, Tobías y Gesem, pero es que los de adentro, no prestarse para la obra del Señor. Ven cómo estamos y se quedan sentados y no hacen nada. Quizás en primer momento se desanimó Nehemías, pero siguió. En este caso no les arrancó pelos de la barba, ni tampoco los obligó, ni tampoco los sacudió, como hizo en otro momento. Así será sacudido el varón que no haga esto. Aquí se trataba de que el Espíritu Santo lo pusiera en el corazón. Ahora, cuando había pecado, ahí Nehemías sí actuaba con mucha contundencia.
Ahí sí sacudía su cuerpo, ahí sí arrancaba los pelos de las barbas, ahí sí actuaba de esa forma, porque se trataba de desobediencia al Señor. Aquí es una cuestión de corazón. Hemos leído que cada uno ayuda. Había un hermano enérgico, muy convencido, el hermano Nehemías, pero él no podía hacerlo solo. Entonces otros le ayudaron y cada uno edificó lo que pudo. Pero aparece el obstáculo de los que no colaboran. De estos siempre hay. Pero también están los que trabajan con fervor. Gracias al Señor que levanta a estos hermanos también y estas hermanas. Vamos con el capítulo 4. Versículo 1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, ¿qué hizo? Por supuesto, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Qué es escarnio? Burla. Se burló y las burlas duelen. Pero ya no menospreció a los judíos. Se dio cuenta de que la cosa iba en serio. Versículo 2. Y habló delante de sus hermanos, Sanballat, ¿no? Sanballat habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, ¡pum!, lo derribará. Burla, desprecio. Obstáculo número 4. Aquí ya la cosa sube de tono, furia, se enfadó, feo, Sanballat. Y Tobías tal vez no era tan así como Sanballat, se burla. ¿Qué hace Nehemías? Versículo 4. Ora. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. ¿Qué tal esa oración? Señor, condénalos para siempre. Y haz que de lo que nos están deseando reciban el doble. En el Antiguo Testamento encontramos varias oraciones así. Pero ¿cómo sabemos que eso no forman parte de las oraciones que más agradan a Dios? Por el Sermón del Monte. El Señor no había dado tanta revelación en el Antiguo Testamento como la que tenemos nosotros en el Nuevo. Y el Señor Jesús, ¿qué dijo que hiciéramos por los enemigos? Gracias. Mateo 5.
Versículo 44. Lo leemos juntos, porque como nos afecta a todos y tenemos gente que nos hace daño, pues esto es muy importante para nosotros. Mateo 5:44. 1, 2, 3. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Alguna duda? Bendecirlos, hacerles bien, orar por ellos. La razón era lo que no conocía Nehemías, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Eso no lo conocía Nehemías y por eso ora así. Yo reconozco que a veces nos sentimos inclinados a orar así, con gente que se ha opuesto tan feo a nosotros, pero la instrucción del Señor para parecernos más al Padre Celestial es orar por el enemigo, bendecir a los que nos ultrajan y nos persiguen y hacer el bien a esas personas. Nos queda tarea. El Señor nos ayude a ser más como el Padre Celestial. Versículo 6 de Nehemías 4. El enojo y la burla de los enemigos ha pasado, obstáculo número 4, y dice Nehemías: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Es lo que había dicho Nehemías delante del pueblo. Y ahora una muralla bastante larga está edificada ya hasta la mitad. Y las puertas, porque hemos leído de puertas que fueron restauradas. El pueblo tuvo ánimo para trabajar a pesar de los obstáculos. Entonces se pueden edificar cosas muy hermosas cuando cada uno delante del Señor dice: bueno, ¿qué hay que hacer? Estoy dispuesto. El muro nos habla de separación. Como ese biombo hace separación entre afuera y los que se paran ahí a esperar el bus o a charlar o a otras cosas se han puesto ahí. Pero hace separación y nosotros estamos, digamos, tranquilos aquí adentro, protegidos por eso, a lo menos de la vista. El muro de una ciudad hace separación y se ve claramente lo que está adentro y lo que está afuera. Y hay muchas cosas afuera. Y nosotros paseamos por Barcelona un día cualquiera, vemos que hay muchas cosas afuera que están en contra de la voluntad de Dios. Inclusive si visitamos algunos grupos cristianos, encontraremos lo mismo. Entonces es necesario poner una barrera y vigilar
quién entra y quién no. Los muros hacen eso, hacen una separación clara. Entonces, una persona de afuera ve a los creyentes cómo se comportan y saben que no se puede hacer según qué cosas con ellos, ni se puede decirles según qué cosas. Pero un muro completamente cerrado tampoco es la solución. Es decir no, que nadie entre aquí que no sea un creyente, comprobadamente que ande bien, y nadie más. Un muro bien cerrado y sin puertas. No. Se necesitan puertas que vigilen quién entra y quién sale, pero es necesario ir al mundo. Ese mundo que está en ruinas necesita al Señor Jesús. Entonces hay que ir. Y si una persona muestra interés o sencillamente, aunque no muestre interés, queremos un lugar donde invitarla para que escuche la palabra, pues necesitamos tener una puerta por donde entre. Entonces las puertas son también necesarias. Las puertas permiten el acceso de lo de fuera hacia adentro y de lo de adentro hacia afuera, pero con control. El problema que encontró Nehemías al principio de su libro es que todo estaba en ruinas y podía entrar el que quería, con lo que quisiera. Y lamentablemente eso se puede decir de muchos cristianos. Han permitido que entre todo está bien, que las personas se sientan súper bien, que no vayan a recibir ningún agravio, que todo lo que digamos sea maravilloso, Dios te ama, Dios te acepta tal como eres, pero no vayas a hablar de pecado, por favor. Enseguida se van. Eso no gusta. ¿Notamos la importancia de los muros y de las puertas? El Señor nos ha dado en su palabra los materiales para los muros y para las puertas. Lo que tenemos que hacer es estudiarla y seguir los lineamientos del Señor. Pues que el Señor nos ayude. Y si entre nosotros hay alguien que tiene ese propósito o de buscar al Señor en serio, vuelva a leer esos capítulos de Nehemías. Hemos leído los 3 primeros y un pedazo del cuarto. Y pídale al Señor que le ayude a continuar en esa búsqueda. Y que le muestre su presencia, su mano sobre usted y sobre lo que usted está buscando. Él conoce bien su búsqueda, conoce bien su corazón y conoce su necesidad mucho mejor que lo que usted siente. Pero también, si yo soy un hermano que tengo en mi corazón hacer algo para el Señor, aprendamos de Nehemías a poner eso a los pies del Señor, a hacer planes, pero a decir, Señor, si tú quieres derribar todos esos planes, adelante, muéstrame los tuyos. Estoy dispuesto a obedecerlos. Que vienen obstáculos, 4, 5, y notemos no solamente de fuera, también de dentro, porque los que no se prestaron para trabajar en la obra del Señor fueron de adentro, fueron creyentes, fueron del pueblo. También adentro encontramos obstáculos. Tanto da. El Señor me ha mostrado esto, estoy pendiente de lo que diga su palabra, busco hermanos que también quieran agradar al Señor, busco su consejo y sigo. Es que el Señor nos ayude. No sé si el hermano Mario se encuentra
nos puede dirigir una oración. Hola, Bueno, buenos días, hermanos. buenas. ¿Nos podrías dirigir en una oración, Mario? Gracias. Sí, hermano. Sí, Señor y Padre Santo, te damos gracias por este día que estamos aquí reunidos recibiendo tu palabra, como siempre, Señor, para llegar a nuestros corazones. Te damos gracias por estas maravillosas palabras que nos alientan a seguir cada día más para estar delante de ti, Señor. Como lo dice en tu palabra, tenemos que orar y pedir siempre las cosas directamente a ti, Señor. Todas las cosas que nos hacen falta en nuestra vida espiritual, en nuestro ser, que podamos ser esa luz para los demás, para que entiendan de que tú eres el único y verdadero Dios. Podemos seguir adelante por medio de tu palabra, Señor. Porque sin ella estaríamos descarriados, estaríamos lejos de ti. Pero como nos enseñas, Señor, podemos estar y volver a tu redil, Señor, y seguir adelante en todas estas cosas que nos afligen y nos atormentan. Por eso, Señor, te damos gracias por ella, por tu infinita fidelidad con nosotros, con el amor que nos entregas, con el amor que nos das a cada uno de nosotros. Que así, por más que otras personas no quieran seguirte, no quieran amarte, que seamos nosotros esa luz para que ellos entiendan de que la verdad está en ti. Señor y Padre Santo, te damos gracias por todo esto. Te pedimos que estas palabras queden guardadas en nuestros corazones, que sigamos adelante en esta lucha, en esta vida constante de maldad y pecado. Señor, te pedimos que nos guardes el resto de día, toda la semana, Señor, en cosas que tú sabes las necesidades de cada uno. Por eso, Señor, nos encomendamos este día y todos los días de nuestra vida, hasta que tú, Señor, vengas a por tu iglesia, a que podamos estar frente a frente, cara a cara, y disfrutar de toda tu grandeza y todo tu reinado, Señor. Así sean pues escuchadas estas palabras el día de hoy, Señor, y para siempre, hasta cuando podamos verte, Señor. En el nombre del Señor Jesús, te pedimos que nos bendigas. Amén. Amén.